Queridos compañeros y compañeras, un saludo muy fraternal a todos ustedes. La reunión que están manteniendo es una reunión de suma importancia, no solo para consolidar la estructura del movimiento, sino para tener una visión refrescante de la coyuntura y fundamentalmente de la perspectiva de este movimiento, pero también de la perspectiva de nuestro país y de este sur global que ahora más que nunca se muestra vibrante. Yo quería conversar con ustedes, reflexionar con ustedes alrededor de algunas ideas. Primero, indicarles, y creo que para todos está de más, el sitio y la importancia donde están ustedes ahora. Yachay representa la posibilidad efectiva, la posibilidad real de dar este anhelado cambio hacia una distinta estrategia de desarrollo, que en el Ecuador le preferimos llamar el buen vivir. Es la posibilidad de dejar atrás este modelo de dependencia alrededor de los recursos naturales, alrededor de una dependencia que se ha ido creando históricamente, para dar un salto hacia una economía y hacia una sociedad del conocimiento. Una sociedad que se articule en la solidaridad de los seres humanos, pero con un comprometimiento muy fuerte de las posibilidades de desarrollo desde nuestras propias perspectivas, de un desarrollo endógeno, de un desarrollo de una visión propia, concentrada en la ciencia y el conocimiento, que nos permita justamente dejar estos recursos que son agotables en el tiempo, por definición, el petróleo, los minerales, y que nos permita pasar a una economía fundamentalmente sustentada en la cabeza, en las ideas y en un nuevo patrón de especialización. Entonces, esto es parte de la nueva época que estamos viviendo y una época que se complementa con lo que está ocurriendo en América Latina y en el mundo. Ahora, más que nunca, el tablero geopolítico internacional es variante, es cambiante. Cualquier pieza que se mueve a lo interno tiene una repercusión hacia afuera y viceversa. Cualquier elemento exterior también afecta nuestros condicionantes y nuestras posibilidades políticas. Les doy un ejemplo bastante sencillo de lo que estamos viviendo. Producto de la crisis ucraniana, en este momento, la Federación Rusia ha decidido vetar las importaciones de la Unión Europea y otros países. Esto significa no solo enormes oportunidades comerciales para nuestros gobiernos y empresas, sino fundamentalmente un cambio en las relaciones de poder, internacionales. Y esto tiene profunda incidencia en nuestra sociedad y en nuestra economía como sociedades latinoamericanas. Otro ejemplo, lo que está sucediendo con los fondos WIRT en el caso argentino. Una justicia supranacional se arroga el derecho de imponer, en este caso, sanciones, porque esto es finalmente a un gobierno legítimo que hizo una reestructuración soberana de deuda en condiciones similares a lo que pasó en América Latina. Deudas que fueron adquiridas en forma oprobiosa, en forma inmoral, deudas que fueron adquiridas por dictaduras militares, heredadas en gobiernos democráticos, un gobierno entra a reestructurar legítimamente una deuda y finalmente es producto de sanciones dada esta gobernanza o estos tentáculos de poder internacional que sostienen al mundo del capital actual. Esto es una orquestación de intereses. Ahí están no solo estos elementos que les estoy comentando, sino también los tratados de libre comercio, están los tratados bilaterales de inversión, están los mecanismos alrededor del CIADI y su conciliación de intereses, están los elementos del GAFI, cómo catalogan a países como terroristas porque les conviene desde el punto de vista geopolítico, o elementos que cuidan el lavado de narcóticos cuando quieren ser punitivos, pero no cuidan cuando un banquero roba, estafa a sus clientes en un país del sur y lava en los paraísos fiscales de los países del norte. Es decir, hay muchísimos ejemplos de las asimetrías en este mundo global. Y en ese contexto estamos, y en ese contexto nos desarrollamos, y tenemos un movimiento que quiere vibrar y crecer alrededor de cambios fundamentales que se están dando en nuestro país y en América Latina. En ese sentido, lo que estamos haciendo nosotros desde el espacio de formación política cobra una doble importancia. No solo es educarnos, no solo es formarnos políticamente, no solo es tener claridad alrededor de qué nos está aglutinando en el momento actual, principios, ideología, programa que viene dado desde nuestra Constitución, nuestro programa de gobierno,
los documentos gubernamentales como el Plan del Buen Vivir, sino fundamentalmente enraizar lo que hemos alcanzado, es decir, no solo tener, no solo adquirir, sino también profundizar. Y esto significa que tenemos que tener la capacidad de pensar diferente, de arriesgarnos a pensar, de no emular lo que hemos venido haciendo constantemente, atrevernos a pensar, desafiar el pensamiento, desafiar todo lo que está alrededor nuestro. ¿Y quién mejor que ustedes, los jóvenes, para hacer eso? Si no lo hacen ustedes, yo me preguntaría quién lo va a hacer. Creo que el reto es siempre desafiar el orden establecido. Y en ese sentido, desde nuestro lado, desde la Comisión Nacional de Formación Política, estamos llevando a cabo algunas actividades que me gustaría conversar con ustedes. Una es que tenemos ya una comisión que viene operando, viene trabajando. De hecho, el compa René Ramírez, que es secretario nacional de Ciencia y Tecnología, es parte de esta Comisión Nacional de Formación Política, y desde este grupo de compañeros y compañeras hemos venido trabajando ya en un proceso de identificación de una malla de formación, que ya tuvimos un primer trabajo en Quito, donde formamos a delegados de cantones. Estos compañeros y compañeras, hay 23 compañeros, por cierto, que están con ustedes, que se formaron en este taller en Quito hace apenas 15 días, van a llevar esta formación a los territorios, con la finalidad de que expandamos el mensaje. Entonces ahí tenemos un elemento formativo y fuerte. El otro elemento es que tengamos la posibilidad de recrear temas, es decir, no pensemos a un proceso de cambio o a un proceso de revolución como algo terminado, sino al contrario, como algo que está en constante movimiento, en constante vibración. Y eso implica la posibilidad de desafíos de ideas, de desafíos conceptuales, de nuevas propuestas, de nuevos planteamientos acorde con el tiempo que estamos viviendo. Y acorde con el tiempo que estamos viviendo significa vibrar desde el Ecuador, pero vibrar desde un sur. Yo siempre sostengo esta idea de que el sur existe, de que el sur ya no tiene por qué emular al norte, y esos dejos despectivos con los que nos trataban, siempre países tercermundistas, países empobrecidos, países de la periferia. Creo que ahora nuestros países y este sur global está pensando, está desafiando. Hay muchos procesos que vibran igual que el proceso ecuatoriano, obviamente con diferentes matices, con diferentes improntas, pero bajo una misma lógica. Ahí está el proceso venezolano, el proceso de Brasil, el proceso de Uruguay, el proceso de Bolivia, etc. Es decir, somos parte de una geopolítica internacional y como tal también debemos pensar en una actitud de mediano y largo plazo. Uno de los retos que tiene el Movimiento País es su fortalecimiento programático, más allá de un proceso electoral. Siempre estamos pensando las elecciones como el punto de organización y el punto de reflexión, y creo que el movimiento tiene que dar un salto cualitativo mucho más allá de un proceso electoral y enraizarse. Finalmente, el otro punto que quisiera hacer hincapié es que esta sedimentación, este enraizamiento del movimiento solo puede lograrse con actores políticos y sociales. Es decir, no se trata aquí de que hay iluminados o iluminadas, sino que esto tiene que trabajarse en la base, con los compañeros y compañeras en los barrios, en las localidades, en donde nosotros actuamos, en los frentes de profesionales, en los frentes estudiantiles. Solo ahí podremos transmitir adecuadamente el mensaje. De esta manera, compañeros, un saludo fraterno, revolucionario, hasta la victoria siempre, y que este evento ayude a consolidar a la juventud, ayude a consolidar la transformación del país y nos plantee y nos vuelva también hacia nosotros, a quienes estamos fungiendo de dirigentes en forma ocasional, como tiene que ser una dirigencia, y que sus resoluciones nos reboten a nosotros para crear y fortalecer un movimiento país cada vez más sólido. Gracias, compañeros.